Su cruel esposo la arrojó a la nieve. Solo un ranchero solitario salvó a la novia china. El viento cortaba con fuerza sobre la aldea cubierta de nieve. Los copos caían sin descanso, cubriendo los tejados de madera y los senderos estrechos con un manto blanco que crujía bajo los pies de quienes se atrevían a salir. Lynn, una joven de ojos brillantes y cabello oscuro, caminaba con paso lento por la pequeña casa que compartía con su esposo. Afuera, el frío era tan intenso que hacía que el aliento se convirtiera en humo, y cada ráfaga parecía atravesar las paredes de la casa. Desde que se había casado, Lynn había aprendido a vivir con miedo. Su esposo, un hombre de carácter duro y exigente, no mostraba afecto y raramente hablaba con ternura. Sus días transcurrían entre tareas domésticas, trabajo en la granja y obedecer estrictamente cada orden que él le daba. Aunque la aldea era pequeña y tranquila, dentro de su hogar Lynn sentía que vivía atrapada, como si las paredes mismas la mantuvieran cautiva. A menudo miraba por la ventana y veía a los niños jugar en la nieve o a los ancianos caminar lentamente con sus bastones. La vida afuera parecía llena de libertad y alegría, un contraste con la tensión silenciosa de su hogar. Cada vez que su esposo se enojaba, su corazón se aceleraba, y Lynn se encontraba buscando lugares donde esconderse, aunque fuera solo un pequeño rincón de la cocina o detrás de las cortinas. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Lynn escuchó el paso pesado de su esposo acercándose a la cocina. La puerta se abrió con un golpe seco y él entró sin decir palabra, con el ceño fruncido. Lynn sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué la sopa está fría?, preguntó su esposo, su voz firme y severa. Te dije que debía estar caliente. Lynn bajó la cabeza, con las manos temblorosas, y trató de explicar que se había demorado porque el fuego tardaba en prender. Pero antes de que pudiera hablar, él suspiró con frustración y golpeó la mesa suavemente, aunque suficiente para que Lynn se sobresaltara. No era la primera vez que ella sentía esa mezcla de miedo y tristeza. Después del desayuno, Lynn salió a alimentar a los animales en el granero. La nieve crujía bajo sus botas y sus mejillas se enrojecían por el frío. Mientras caminaba pensaba en los días antes del matrimonio, en cómo su familia le había enseñado a ser valiente y a cuidar de sí misma. Ahora esas lecciones parecían lejanos recuerdos como si pertenecieran a otra vida. En el granero los animales la miraban con curiosidad. Lynn les hablaba suavemente tratando de encontrar algo de calma en sus voces y movimientos. Dar de comer a los caballos y limpiar los establos se convirtió en un momento de tranquilidad, un respiro de la tensión que siempre la acompañaba en la casa. Mientras realizaba su trabajo, soñaba con un día en que pudiera caminar libremente por los campos nevados sin sentir miedo, un día en que su corazón no estuviera siempre pendiente de la próxima mirada severa de su esposo. Esa tarde, después de terminar sus tareas, regresó a la casa para encontrar a su esposo sentado frente al fuego. Él la miró con una expresión difícil de interpretar, y Lynn sintió que el silencio se volvía pesado. «Lynn», seguía finalmente. Debemos hablar. Ella asintió lentamente, temiendo lo que venía. Su esposo se levantó y caminó hacia la ventana observando el paisaje cubierto de nieve. Por un momento el silencio se mantuvo, roto solo por el sonido del viento que golpeaba los cristales. «No estás haciendo tu trabajo como debería», continuó. «Hay muchas cosas que no haces bien». Lynn bajó la cabeza, cada palabra le parecía un recordatorio de su incapacidad para cumplir con las expectativas de su esposo. Sin embargo, dentro de ella, una pequeña chispa de resistencia empezaba a surgir. No era un desafío abierto, sino un pensamiento silencioso. ¿Hasta cuándo debo soportar esto? El resto del día transcurrió con una tensión silenciosa. Lynn preparó la cena con cuidado, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Su esposo comió en silencio, ocasionalmente frunciendo el ceño. La nieve seguía cayendo afuera, y la luz del fuego iluminaba la cocina creando sombras que se movían lentamente por las paredes. Lynn sintió que cada sombra era como un reflejo de su propia ansiedad, un recordatorio de lo atrapada que estaba. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lynn se sentó junto a la ventana y miró hacia afuera. La nieve seguía cayendo y los copos parecían flotar como si tuvieran vida propia. Pensó en cómo sería caminar sin miedo por esos campos blancos, sentir el viento en su rostro sin preocuparse por las palabras duras de alguien más. Cerró los ojos por un momento imaginando un lugar donde pudiera ser libre y encontrar paz, pero la tranquilidad duró poco. Un ruido fuerte la sobresaltó,
Su esposo, la tensión que Lynn había sentido durante todo el día volvió multiplicada. No dijo nada al principio, solo la observó. Lynn sintió que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. «Mañana saldrás», dijo él de repente. «Y quiero que entiendas bien lo que significa obedecer». Lynn asintió, temblando. No entendía del todo qué quería decir, pero sabía que no podía discutir. Esa noche apenas durmió, escuchando cómo el viento rugía afuera y cómo la nieve golpeaba los cristales. Cada sonido la mantenía alerta, recordándole que la vida en esa casa era un desafío constante. Al amanecer, la aldea estaba cubierta por un manto de nieve más espeso. Lynn se vistió con cuidado cubriéndose con capas de ropa para protegerse del frío. Cuando salió, el aire helado la recibió con fuerza y los copos caían sobre su cabello y su rostro. Cada paso que daba sobre la nieve fresca hacía un sonido crujiente que parecía resonar en todo el valle. Mientras caminaba hacia el establo pensaba en cómo había llegado hasta ese momento. Recordó su infancia en su pueblo natal, la calidez de su familia y las lecciones de paciencia y valentía que le habían enseñado. Aunque sentía miedo, también sentía una extraña determinación, no sabía exactamente cómo, pero dentro de ella había una pequeña voz que le decía que debía sobrevivir, que debía encontrar un modo de mantenerse firme. La vida de Lynn en ese lugar solitario y frío estaba llena de desafíos, pero también estaba marcada por momentos de reflexión y sueños silenciosos. Mientras alimentaba a los animales y se movía entre la nieve, comenzaba a darse cuenta de que, a pesar del miedo y la tristeza, había algo en ella que no podía ser destruido. Esa chispa, aunque pequeña, era suficiente para mantenerla en movimiento y darle fuerza, incluso en los días más difíciles. Y así, mientras la nieve continuaba cayendo sin descanso, Lynn aprendió a caminar con cuidado, a observar con atención y a escuchar la voz silenciosa dentro de sí misma, que le decía que, de alguna manera, todo podría cambiar. Era solo el comienzo de un largo invierno, pero también el inicio de una historia que aún estaba por escribirse, una historia en la que el coraje y la esperanza serían sus aliados más importantes. La mañana siguiente comenzó con un silencio pesado. Lynn se levantó antes del amanecer, tratando de no hacer ruido. Afuera, la nieve cubría todo con un blanco brillante que reflejaba la luz débil del sol. Cada paso que daba sobre el suelo helado crujía suavemente, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que la joven sintiera un escalofrío que recorría todo su cuerpo. El frío parecía penetrar hasta los huesos, pero ella continuó con la mente ocupada en pensamientos confusos y preocupaciones. Su esposo aún dormía, o al menos eso parecía. Lynn aprovechó el momento para preparar algunas tareas antes de que comenzara un nuevo día lleno de tensiones. Mientras recogía la leña y encendía el fuego, recordó una vez más cómo había sido su vida antes de casarse. Sus recuerdos eran cálidos, llenos de risas y conversaciones con su familia, contrastando fuertemente con la atmósfera tensa de su hogar actual. Era un contraste doloroso, pero esos recuerdos le daban una fuerza silenciosa que la acompañaba en cada momento difícil. Cuando terminó de preparar el desayuno, escuchó que la puerta de la casa se abría de golpe. El viento entró arrastrando la nieve hacia el interior, y Lynn se volvió con rapidez. Su esposo estaba allí, con una expresión que mezclaba frustración y decisión. Esta vez, no hubo advertencias ni palabras suaves. Solo un gesto que indicaba que ella debía seguirlo. Lynn sintió como un escalofrío. «Sal», dijo él con firmeza. «Debes ir afuera». Lynn titubeó, no entendía del todo lo que él quería decir, pero sintió que había algo serio en su voz. El frío afuera parecía más intenso que nunca, y el cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con una tormenta de nieve. Sin poder negarse, Lynn se puso su abrigo más grueso, se ajustó el gorro y las bufandas. Cuando salieron, la ventisca golpeó con fuerza. La nieve caía en grandes copos, y el mundo alrededor parecía transformarse en un paisaje blanco y desolado. Lynn trató de mantenerse firme, apoyándose en la fuerza de sus piernas, mientras el viento la empujaba y el frío le congelaba los dedos. Cada paso era un esfuerzo, y su corazón latía con rapidez, mezclando miedo y confusión. Su esposo no decía nada más, solo la miraba con ojos severos, como si cada movimiento de Lynn fuera una prueba que debía superar. Ella no entendía por qué la había llevado afuera, ni qué quería lograr. Solo sentía la dureza del mundo que la rodeaba y la soledad que la invadía, incluso estando tan cerca de alguien más. A medida que avanzaban por el sendero cubierto de nieve, Lynn se dio cuenta de que la aldea parecía aún más vacía de lo habitual.
Los vecinos estaban en sus casas y los animales en los establos buscaban refugio del frío. La nieve acumulada hacía que cada paso fuera más difícil, y el viento golpeaba su rostro con fuerza. A pesar del miedo, Lynn se aferraba a un pensamiento. Debía mantenerse firme, encontrar una manera de sobrevivir a cualquier dificultad que viniera. De repente, su esposo detuvo sus pasos. Lynn lo miró, con el corazón acelerado y la respiración visible en el aire helado. No había palabras, solo un silencio pesado que llenaba el espacio entre ellos. Por un instante ella pensó en cómo todo parecía haberse detenido, como si el mundo entero contuviera la respiración junto con ella. «Quédate aquí», dijo él finalmente con voz firme pero breve. Antes de que Lynn pudiera reaccionar, su esposo se alejó unos pasos y luego regresó con un gesto rápido. Aunque la escena era confusa y su corazón latía con fuerza, Lynn sintió que debía obedecer porque no entendía lo que podría pasar si no lo hacía. Se quedó allí, sola, mientras el viento y la nieve la rodeaban. Cada copo que caía sobre su abrigo parecía más pesado que el anterior, y su cuerpo empezaba a temblar, no solo por el frío, sino también por la tensión y el miedo que sentía. Lynn respiraba profundamente, tratando de controlar la ansiedad que le hacía temblar las manos y los hombros. Observó los árboles cubiertos de nieve y cómo la luz del sol filtrándose entre las nubes hacía que todo pareciera brillante y al mismo tiempo distante, casi irreal. Nunca había sentido un silencio tan profundo, un vacío tan completo, y al mismo tiempo una extraña claridad que le permitía pensar en cómo debía actuar. Mientras permanecía allí, su mente comenzó a divagar. Pensó en su infancia, en los días en que corría por los campos sin preocupaciones, jugando con sus amigos y sintiendo la libertad del mundo alrededor. Recordó las historias que su madre le contaba sobre la valentía y la importancia de mantenerse firme ante la adversidad. Cada recuerdo era como un pequeño rayo de luz en medio del frío y la oscuridad que sentía ahora. El tiempo pasó lentamente. Lynn escuchaba el crujido de la nieve bajo sus pies, el silbido del viento entre los árboles y el lejano sonido de los animales en sus establos. Cada sonido parecía amplificado como si el mundo entero estuviera concentrado en ese momento. A pesar del miedo, también sintió algo que no esperaba, una sensación de alerta y atención que la mantenía viva, que le daba fuerza para seguir respirando y resistiendo. De repente, vio algo moverse a lo lejos entre los árboles. Primero pensó que era un animal, pero luego se dio cuenta de que era un hombre caminando solo, con ropa sencilla y abrigo grueso. Su presencia parecía natural, como si perteneciera a aquel paisaje nevado y solitario. Nunca había visto a nadie tan lejos de la aldea, y la idea de que alguien pudiera estar allí la hizo sentir menos sola. El hombre se acercó con cuidado, sin prisa, observando a Lynn con ojos atentos y amables. Su expresión no mostraba juicio ni enfado, solo una calma que contrastaba con la tensión que ella sentía desde la mañana. Lynn no sabía qué decir, pero su corazón dio un pequeño salto. La presencia de otra persona que no quería hacerle daño era un alivio inesperado. «Hola», dijo el hombre con voz suave. «Parece que necesitas ayuda». Lynn parpadeó. No esperaba palabras amables, ni siquiera una oferta de ayuda. Se quedó en silencio observándolo, mientras el viento hacía que los copos de nieve golpearan su rostro. El hombre se acercó lentamente, extendiendo la mano con cuidado como mostrando que no había peligro. «No te preocupes», continuó él. «Estoy acostumbrado a caminar por la nieve. Puedo ayudarte a encontrar un lugar más seguro». Lynn sintió como una parte de su miedo comenzaba a ceder, aunque todavía estaba confusa y preocupada por lo que su esposo podría pensar. Algo en la calma del hombre le daba confianza. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se mostraba amable, sin exigir nada a cambio. Con pasos lentos, Lynn comenzó a seguirlo, dejando que el hombre la guiara hacia un sendero menos expuesto al viento y a la nieve. Cada paso era un esfuerzo, pero la presencia del hombre hacía que el frío y la soledad. Mientras caminaban, Lynn empezó a sentir una chispa de esperanza, una sensación que había olvidado, la posibilidad de que existiera alguien dispuesto a ayudarla y cuidarla sin esperar nada a cambio. El hombre la llevó a una pequeña cabaña en medio del bosque, cubierta de nieve pero sólida. Encendió un fuego y ayudó a Lynn a entrar, mostrándole que allí podía refugiarse y calentarse. Por primera vez en mucho tiempo Lynn sintió que estaba a salvo, al menos por un momento. El calor del fuego y la tranquilidad del lugar comenzaron a calmar el miedo que había sentido durante todo el día. Mientras se sentaba junto al fuego, observando cómo las llamas danzaban suavemente, Lynn comprendió algo importante.
Aunque el mundo fuera frío y difícil, siempre existía la posibilidad de encontrar bondad y ayuda. Esa comprensión no eliminaba sus miedos, pero le daba fuerza para seguir adelante, para resistir y aprender a confiar de nuevo. Y así, en medio del frío y la nieve, con el viento golpeando la cabaña pero sin poder traspasarla, Lynn dio el primer paso hacia un cambio en su vida. Era el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde la esperanza y la resiliencia comenzarían a crecer lentamente, como un pequeño fuego que nunca se apaga, incluso en las noches más frías. El viento rugía afuera, y la nieve continuaba cayendo con fuerza sobre los tejados de la cabaña. Dentro, Lynn estaba sentada frente al fuego, con las manos extendidas hacia las llamas para calentarlas. Cada movimiento era lento y deliberado. Su cuerpo aún temblaba por el frío que había sentido durante el día, sin embargo algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía completamente sola ni desprotegida. La presencia tranquila del hombre que la había salvado le daba una sensación de seguridad que apenas podía describir. El ranchero, cuyo nombre era Wei, se movía por la cabaña con calma, recogiendo leña para mantener el fuego encendido. Su rostro mostraba serenidad y determinación, y cada gesto parecía pensado para que Lynn se sintiera más cómoda y segura. No había palabras duras ni gestos de autoridad, solo la sensación de que estaba allí para ayudar sin esperar nada a cambio. Para Lynn, esa sensación era nueva y extraña. Durante tanto tiempo, había vivido con miedo y tensión que apenas podía comprender la idea de que alguien pudiera actuar con bondad desinteresada. Wei le ofreció una taza de té caliente. El aroma envolvió la pequeña habitación, y Lynn respiró profundamente dejando que el calor del líquido se extendiera por su cuerpo. Mientras bebía, sentía cómo la rigidez en sus músculos comenzaba a relajarse y cómo el miedo que la había acompañado durante tantas horas empezaba a disminuir. Cada sorbo de té era un recordatorio de que estaba viva y que, al menos por ahora, estaba a salvo. Has estado mucho tiempo expuesta al frío. Lynn asintió, sin atreverse a hablar de más. No sabía cómo explicar lo que había sentido durante esas horas. El miedo, la confusión, la desesperanza, todo parecía mezclarse en un torbellino dentro de su pecho. Pero, a pesar de todo, la sensación de seguridad que le brindaba Wei era más fuerte que cualquier pensamiento negativo. Por primera vez su mente no estaba dominada por el miedo, sino por la gratitud silenciosa hacia alguien que había aparecido en el momento más difícil de su vida. Mientras la nieve seguía cayendo afuera, Wei comenzó a hablarle sobre la cabaña y la vida en el bosque. Le contó cómo pasaba los inviernos solo, cuidando de los animales y manteniendo la tierra. Sus palabras eran sencillas, pero transmitían una calma profunda, una conexión con la naturaleza y la vida tranquila que Lynn nunca había experimentado. Cada historia que él compartía parecía llenar de luz la habitación, creando un contraste con las horas de tensión y miedo que ella había vivido. Lynn escuchaba con atención, sorprendida de lo mucho que podía aprender de alguien que apenas conocía. Cada detalle que Wei mencionaba le enseñaba sobre la paciencia, la resistencia y la importancia de mantener la calma incluso en circunstancias difíciles. Aunque aún estaba débil por el frío y el cansancio, comenzó a sentirse más fuerte, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cuando la tarde avanzaba, Wei preparó una simple comida para ambos. Lynn se sorprendió de lo atento que era y de cómo se aseguraba de que ella comiera lo suficiente antes de servirse él mismo. La comida caliente y la compañía tranquila comenzaron a restaurar su energía. Cada bocado parecía infundirle no solo fuerza física, sino también esperanza. Comenzó a comprender que había encontrado un lugar donde podía ser escuchada y cuidada sin temor, un lugar donde la bondad no era solo una ilusión. Después de la comida, Wei le mostró la habitación donde podía descansar. Era pequeña pero cálida, con mantas gruesas que la envolvían como un abrazo seguro. Lynn se acostó, sintiendo cómo el cansancio la vencía lentamente. Mientras cerraba los ojos, reflexionaba sobre lo que había sucedido. Cómo había estado sola en medio del frío, sin nadie que la protegiera, y cómo un desconocido había llegado para rescatarla. La experiencia la hizo darse cuenta de lo frágil que podía ser la vida, pero también de lo importante que era tener esperanza y confianza en la bondad de los demás. A medida que la noche caía, la cabaña se llenaba del suave crepitar del fuego. Lynn podía escuchar el viento golpeando las paredes de madera y la nieve acumulándose sobre el techo, pero dentro de la habitación todo era cálido y seguro. Se sintió cómoda por primera vez en días, y aunque aún había incertidumbre sobre el futuro, los días siguientes transcurrieron con una rutina sencilla pero reconfortante. Lynn ayudaba a Wei en pequeñas tareas dentro y fuera de la cabaña.
Aprendió a encender el fuego correctamente, a preparar alimentos simples y a cuidar de los animales cercanos. Cada tarea era un pequeño paso hacia la independencia y la confianza en sí misma. Wei nunca la presionaba ni la criticaba. Al contrario, le enseñaba con paciencia y la alentaba a hacer las cosas a su propio ritmo. Mientras trabajaban juntos, Lin comenzó a observar los detalles del bosque y la nieve que la rodeaban. Cada amanecer traía nuevos colores, y la luz del sol reflejándose en la nieve parecía pintar el paisaje con tonos cálidos y suaves. Los árboles cubiertos de escarcha parecían esculturas delicadas que la conectaban con la belleza del mundo natural. Lin sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar libremente sin el peso constante del miedo y la tensión que había vivido en la aldea. Una tarde, mientras caminaban por un sendero cercano, Wei le mostró cómo reconocer huellas de animales en la nieve y cómo moverse de manera segura en el terreno helado. Lin escuchaba con atención, fascinada por cada detalle que él compartía. La experiencia no solo le enseñaba habilidades prácticas, sino que también fortalecía su confianza en sí misma. Comprendió que, aunque había pasado por momentos difíciles, todavía podía aprender, adaptarse y sobrevivir con dignidad y fortaleza. Durante esos días, Lin y Wei comenzaron a conocerse más profundamente. Él le contaba historias de su vida en el bosque, de cómo había aprendido a vivir en armonía con la naturaleza y a respetar cada criatura que encontraba. Lin a su vez compartía recuerdos de su infancia y de su familia, aunque con cautela sin revelar demasiado sobre su vida pasada. Cada intercambio de palabras fortalecía un vínculo silencioso, basado en respeto, confianza y comprensión mutua. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Lin se sentó junto al fuego y reflexionó sobre lo que había sucedido. Recordó el momento en que había estado sola en la nieve, con el frío cortando su piel y la desesperanza amenazando con apoderarse de ella. Ahora, en la calidez de la cabaña y con la compañía tranquila de Wei, sentía que había dado un paso importante hacia una nueva vida. Comprendió que la bondad y la compasión podían aparecer incluso en los momentos más inesperados, y que esa experiencia le enseñaba a no perder la fe en el mundo. A medida que pasaban los días, Lin comenzó a sentirse más fuerte y segura. Su cuerpo se recuperaba del frío extremo, y su mente empezaba a liberarse del miedo que la había acompañado durante tanto tiempo. La relación con Wei crecía basada en el respeto y la ayuda mutua, sin presiones ni exigencias. Para Lin, cada día era una oportunidad de aprender, de explorar y de descubrir que aún podía encontrar felicidad y tranquilidad, incluso después de momentos difíciles. El tiempo en la cabaña también le permitió reflexionar sobre sus propios deseos y necesidades. Aprendió a escuchar su intuición y a reconocer lo que le hacía bien y lo que la dañaba. Comprendió que la vida podía ser dura, pero que también podía estar llena de momentos de bondad y aprendizaje. Wei, con su calma y paciencia, se convirtió en un guía silencioso, que le ayudaba a reconstruir su confianza y su autoestima, sin imponer su voluntad ni juzgarla. Una tarde, mientras observaban la nieve caer suavemente, Lin sintió una sensación de paz que no había experimentado en años. Miró a Wei y comprendió que, aunque el mundo fuera frío y a veces difícil, siempre existía la posibilidad de encontrar ayuda, comprensión y esperanza. Esa comprensión no eliminaba los desafíos del futuro, pero le daba fuerza para enfrentarlos con valentía y determinación. La experiencia de Lin en la cabaña no solo la protegía físicamente, sino que también le enseñaba lecciones importantes sobre la resiliencia, la confianza y la bondad humana. Cada día que pasaba junto a Wei fortalecía su espíritu, y le recordaba que, incluso después de los momentos más duros, siempre hay espacio para la esperanza y la renovación. Y así, en medio del bosque nevado, Lin comenzó a reconstruir su vida paso a paso. Cada día traía nuevas oportunidades, nuevos aprendizajes y una sensación creciente de libertad y seguridad. La nieve seguía cayendo afuera, pero dentro de la cabaña Lin descubría que incluso en los inviernos más fríos, podía encontrar calor, cuidado y una nueva perspectiva sobre la vida. El sol se levantaba lentamente sobre la aldea, y el bosque cubierto de nieve iluminando los copos que caían suavemente como pequeñas luces flotantes. Lin se despertó temprano, como de costumbre, y observó por la ventana cómo la luz dorada tocaba los árboles y el paisaje blanco. Era un espectáculo silencioso y sereno que hacía que su corazón se sintiera más ligero. Por primera vez en mucho tiempo no había miedo ni tensión dentro de ella, solo una sensación de calma que le permitía respirar profundamente y disfrutar de aquel momento. Después de vestirse con varias capas de ropa para protegerse del frío, Lin salió de la cabaña para ayudar a Wei con los animales.
Los caballos, las cabras y algunos pollos la recibieron con suaves movimientos de cabeza y miradas curiosas. Lin sonrió mientras les ofrecía alimento y revisaba que todo estuviera en orden. Cada tarea, aunque sencilla, le daba un sentido de propósito y libertad que no había experimentado antes. No tenía que obedecer órdenes ni vivir bajo la presión constante que sentía en su hogar anterior. Podía actuar con autonomía y decisión propia, algo que comenzaba a descubrir que era muy valioso. Wei la observaba desde la puerta de la cabaña, su expresión tranquila y paciente. Él nunca la apuraba ni la corregía con severidad. Solo estaba allí para guiarla si era necesario, y para ofrecer ayuda cuando lo pedía. La presencia de Wei era como un faro de calma en medio de un mundo que antes le parecía implacable. Lin comenzó a comprender que no todas las personas eran como su esposo, y que la bondad podía ser genuina, constante y reconfortante. Ese día, después de terminar con los animales, Wei le propuso dar un paseo por un sendero cercano. Lin aceptó con un ligero temblor de emoción. Caminar por la nieve, lejos de la tensión de su hogar, era algo que aún le resultaba emocionante y al mismo tiempo un poco aterrador. Mientras avanzaban, Wei le mostraba cómo reconocer huellas de animales, cómo moverse con cuidado sobre el hielo y cómo escuchar los sonidos del bosque para anticipar cambios en el clima. Cada lección era práctica, pero también estaba llena de paciencia y atención, enseñándole a Lin que podía confiar en sí misma y en sus decisiones. A medida que caminaban, Lin comenzó a hablar más abiertamente sobre su infancia y sus sueños. Contó historias de los días en que corría por los campos con amigos, de las fiestas en su pueblo, y de cómo su familia siempre la había animado a ser valiente y curiosa. Wei escuchaba con atención, sin interrumpirla, y a veces hacía preguntas suaves que la ayudaban a recordar más detalles y a reflexionar sobre ellos. Lin sentía que podía hablar libremente, sin temor a ser juzgada, y esa sensación la llenaba de una alegría silenciosa, que crecía con cada paso. Durante la caminata, llegaron a un pequeño claro donde la nieve estaba menos profunda y el sol brillaba con fuerza. Wei se sentó en una roca y le indicó a Lin que hiciera lo mismo. Desde allí podían ver la extensión del bosque cubierto de nieve, los rayos de luz reflejándose en los árboles y un río cercano que brillaba con destellos plateados. Lin respiró profundamente, sintiendo cómo el frío se mezclaba con una sensación de paz y asombro. Era un recordatorio de que, aunque el mundo podía ser duro y desafiante, también estaba lleno de belleza y momentos que valían la pena disfrutar. Mientras descansaban, Wei comenzó a hablar sobre la vida en el bosque y cómo había aprendido a adaptarse a las estaciones, respetar la naturaleza y cuidar de los animales y del entorno. Sus palabras no eran solo enseñanzas prácticas, sino lecciones de vida que Lin absorbía con atención. Comprendió que la paciencia, la observación y la calma eran herramientas poderosas, y que podía aplicarlas a su propia vida para enfrentar dificultades y tomar decisiones con seguridad. Esa tarde, de regreso a la cabaña, Lin se sintió más ligera y confiada. Cada tarea que realizaba, cada lección que aprendía de Wei, la hacía sentir más fuerte, más capaz de enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. Por primera vez, su mente no estaba dominada por el miedo. Estaba llena de ideas, pensamientos y planes, aunque aún tímidos, sobre cómo quería vivir su vida a partir de ese momento. Con el paso de los días, la rutina en la cabaña se convirtió en algo reconfortante. Lin aprendió a preparar comidas sencillas, a encender y mantener el fuego, y a cuidar de los animales con atención y cuidado. Cada tarea la hacía sentir útil y capaz, y cada pequeño logro fortalecía su autoestima. Wei siempre estaba presente, pero de manera discreta, nunca imponía su voluntad, solo estaba allí para apoyar y guiar cuando era necesario. Una tarde, mientras Lin se ocupaba de las cabras, Wei se acercó y le dijo suavemente: Me impresiona lo valiente que eres. Lin bajó la cabeza y sonrió tímidamente. Nunca había recibido un cumplido tan genuino y alentador. La sensación de reconocimiento y respeto la llenó de calidez, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Comprendió que, además de aprender habilidades prácticas, estaba aprendiendo a valorarse a sí misma y a confiar en sus propias capacidades. Los días continuaron pasando con tranquilidad, pero también con descubrimientos importantes. Lin comenzó a notar cómo podía tomar decisiones por sí misma, cómo podía escuchar su intuición y cómo podía confiar en su juicio. Cada día era un pequeño paso hacia la independencia y la seguridad emocional. La relación con Wei seguía creciendo, basada en la confianza, el respeto y la comprensión mutua. Él no la presionaba ni la juzgaba,
Simplemente estaba allí ofreciendo apoyo y compañía en silencio. Una mañana, mientras preparaban comida juntos, Wei le preguntó suavemente: «Lin, ¿quieres quedarte aquí un tiempo más o prefieres regresar a la aldea?» Lin reflexionó por un momento. La idea de regresar le generaba nervios y temor, pero también había algo dentro de ella que deseaba enfrentar el pasado con serenidad. Sin embargo, la decisión más importante que había tomado hasta ese momento era valorar su propia seguridad y bienestar. Miró a Wei y dijo: «Quiero quedarme aquí un tiempo. Necesito aprender a sentirme fuerte de nuevo». Wei asintió con comprensión y una leve sonrisa. Entonces la haremos juntos, respondió. «Te ayudaré en todo lo que necesites». Esa conversación marcó un punto de inflexión. Comenzó a comprender que no estaba sola y que podía tomar decisiones sobre su vida. Que su valor no dependía de la opinión de nadie más, sino de su propia fortaleza y determinación. Cada día junto a Wei se convirtió en un ejercicio de confianza, paciencia y aprendizaje silencioso, donde cada gesto y cada palabra contribuían a reconstruir su seguridad emocional. Con el tiempo, Lin también comenzó a notar cambios en sí misma. Sus pasos eran más firmes, su mirada más clara y su voz más segura cuando hablaba. Comenzó a sentir una alegría tranquila al completar tareas, al observar el paisaje y al interactuar con Wei y los animales. La nieve que antes le parecía fría y amenazante ahora se transformaba en un escenario de descubrimiento y belleza. Un recordatorio de que podía adaptarse y encontrar momentos de felicidad incluso en circunstancias difíciles. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de tonos rosados y dorados, Lin y Wei se sentaron frente al fuego después de un día de trabajo. Ella lo observó en silencio. Sintiendo una gratitud profunda por su paciencia, comprendió que la bondad y la atención podían cambiar la vida de alguien de manera silenciosa pero poderosa, y que lo que ella estaba experimentando no era solo un rescate físico, sino también emocional y espiritual. No era un futuro definido por miedo o limitaciones, sino por posibilidades, aprendizaje y la oportunidad de construir una vida basada en respeto, confianza y bienestar personal. Cada día que pasaba junto a Wei, le enseñaba que la vida podía ser dura, pero también estaba llena de momentos de calma, bondad y crecimiento. Y así, en medio del invierno, mientras la nieve continuaba cayendo suavemente fuera de la cabaña, Lin comenzó a reconstruir no solo su vida, sino también su espíritu. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para aprender, crecer y descubrir que podía encontrar alegría y seguridad en la bondad de otros y en su propia fortaleza. Era un camino lento, lleno de pequeños pasos, pero cada uno de ellos la acercaba más a la libertad y a la confianza en sí misma. La mañana comenzó silenciosa y clara. Lin se despertó antes del amanecer, como era su costumbre, y miró por la ventana. El paisaje nevado brillaba bajo los primeros rayos de sol, y el aire frío parecía más suave que otros días. Cada copo de nieve que flotaba en el aire parecía contar una historia de calma y paciencia. Lin respiró profundamente, sintiendo cómo la frescura del día la llenaba de energía y claridad. No había miedo en su corazón, solo un deseo de avanzar y decidir sobre su propia vida. Después de vestirse con cuidado, salió de la cabaña para atender a los animales. Los caballos relinchaban suavemente. Los pollos caminaban entre la nieve y las cabras buscaban. Cada tarea la llenaba de tranquilidad y satisfacción. Sentía que estaba recuperando algo que había perdido hacía mucho tiempo, la capacidad de cuidar de sí misma y de los que dependían de ella sin sentir presión ni temor. Su presencia era tranquila y constante, como siempre, y Lin sonrió al verlo. Había aprendido a apreciar esos momentos de silencio compartido, donde no era necesario decir mucho para sentirse acompañada. Cada gesto de él, cada indicación o consejo, le recordaba que no estaba sola y que podía confiar en alguien sin sentir miedo o incertidumbre. Hoy es un buen día, dijo Wei con voz serena. El sol está brillando y la nieve está más suave, perfecto para caminar por el bosque. Lin asintió. Había aprendido a disfrutar de esos paseos, a escuchar los sonidos del bosque y a observar cómo cambiaban los árboles y los animales con el paso de las estaciones. Cada caminata era una oportunidad para reflexionar, para pensar en su vida y en lo que quería para su futuro. Sentía que cada paso la acercaba más a la libertad que había comenzado a descubrir en los últimos días. Mientras caminaban, Wei le mostró un pequeño río parcialmente congelado. La luz del sol se reflejaba en el agua y en los cristales de hielo, creando destellos que parecían danzar en la superficie.
Lin se quedó contemplando la escena maravillada por la belleza simple y pura de la naturaleza. Era un recordatorio de que aunque el mundo podía ser desafiante, siempre había lugares de calma y momentos de alegría que valían la pena. «Vida», dijo Wei. «Incluso en el frío más intenso, la vida encuentra su camino». «Vida», dijo Wei. «Incluso en el frío más intenso, la vida encuentra su camino. El agua sigue fluyendo, los árboles siguen creciendo, y los animales continúan su camino. Tú también puedes encontrar tu propio camino, aunque haya sido difícil hasta ahora». Lin escuchó atentamente, sintiendo la verdad en sus palabras. Durante mucho tiempo había sentido que su vida estaba atrapada, limitada por el miedo y la incertidumbre. Pero ahora comprendía que podía elegir cómo vivir, que podía construir su propio camino y tomar decisiones basadas en lo que era mejor para ella. Esa comprensión la llenó de una mezcla de alivio y determinación. Al regresar a la cabaña, Lin decidió que era el momento de reflexionar sobre lo que había sucedido y lo que quería hacer a continuación. Se sentó frente al fuego, con una manta sobre los hombros, y pensó en su esposo y en los días difíciles que había vivido. No sentía odio ni resentimiento. Sentía claridad. Comprendía que no podía seguir viviendo bajo miedo y que tenía derecho a buscar una vida donde se sintiera segura, respetada y feliz. Wei se sentó a su lado, sin decir nada, solo acompañándola. La tranquilidad de su presencia le permitió organizar sus pensamientos y tomar decisiones con calma. Lin comprendió que ya no estaba sola y que podía apoyarse en la bondad y la paciencia de quienes la respetaban. Esa comprensión fortaleció su corazón y le dio valor para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir en el futuro. Durante los días siguientes, Lin comenzó a planear su vida de manera más concreta. Aprendió a reconocer lo que le hacía bien y lo que no, a escuchar su intuición y a confiar en sus propias decisiones. Cada tarea que realizaba, cada paseo por el bosque, cada momento de silencio junto al fuego, reforzaba su confianza y su determinación. Comprendió que la libertad no era solo física, sino también emocional y espiritual, y que debía proteger ese espacio que había comenzado a construir para sí misma. Wei la apoyaba en cada paso, enseñándole habilidades útiles para la vida en el bosque y mostrándole cómo mantener la seguridad y la calma incluso en circunstancias difíciles. Lin se sentía agradecida por su paciencia y cuidado y comenzó a ver en él no solo a un guía sino también a un compañero que respetaba su independencia y su espacio. Esa relación basada en confianza y respeto mutuo le ofrecía un ejemplo de cómo podían ser las relaciones saludables, algo que había faltado en su vida durante mucho tiempo. Una tarde, mientras se preparaban para cenar, Lin miró por la ventana y observó cómo la nieve caía suavemente sobre los árboles. Sintió una sensación de paz profunda, como si todo lo que había pasado estuviera convirtiéndose en lecciones que fortalecían su corazón. Comprendió que la vida podía ser desafiante, pero que siempre existían oportunidades para aprender, crecer y encontrar momentos de belleza y tranquilidad. «Wei», dijo finalmente. Quiero quedarme aquí un tiempo. Necesito aprender más, sentirme más fuerte y segura antes de regresar a cualquier otra parte. Wei asintió con comprensión. «Por supuesto», respondió Aitan. No hay prisa. «Lo importante es que te sientas lista y segura». Lin sonrió, sintiendo una calidez en su pecho que no había experimentado en años. Cada día que pasaba, cada lección que aprendía y cada momento de tranquilidad junto a Wei fortalecían su espíritu y le recordaban que podía construir la vida que deseaba. Con el paso del tiempo, Lin comenzó a tomar decisiones más firmes sobre su vida. Aprendió a confiar en sus habilidades, a cuidar de sí misma y a valorar la bondad que encontraba en otros. Comprendió que la vida podía ser dura, pero que también podía estar llena de momentos de alegría, belleza y conexión sincera. Cada día era un recordatorio de que había salido adelante y que tenía el poder de elegir su propio camino. Una mañana, mientras paseaban por el bosque, Lin y Wei encontraron un pequeño claro donde el sol brillaba con fuerza. Los copos de nieve parecían flotar lentamente en el aire, y el río cercano brillaba con reflejos dorados. Lin se detuvo, observando la escena, y comprendió algo importante. La vida era un regalo que debía apreciarse y cada momento de paz, aprendizaje y bondad era valioso. «Wei», dijo con voz tranquila, «por estar aquí, por enseñarme, por cuidarme. No sé cómo habría sobrevivido sin tu ayuda». Wei sonrió con suavidad. «No necesitas agradecerme», respondió. «Solo recuerda lo que aprendiste aquí. La fuerza está dentro de ti. La fuerza siempre lo estuvo». Lin asintió,
Sintiendo que esas palabras se habían comprendió que, aunque los desafíos podían aparecer, ya tenía la confianza, la paciencia y la sabiduría para enfrentarlos. La nieve, el frío y la soledad que antes parecían imposibles de soportar, ahora eran recuerdos que le enseñaban resiliencia y esperanza. Los días continuaron con la misma calma, y Lynn fue descubriendo nuevas formas de disfrutar de su vida en la cabaña y del bosque. Cada amanecer traía nuevas oportunidades y cada tarea, por sencilla que fuera, fortalecía su espíritu. Comenzó a sentir que estaba lista para cualquier desafío, y que su vida ya no estaría determinada por el miedo o la presión de otros. Una noche, mientras observaban el cielo estrellado desde el porche de la cabaña, Lynn se sintió llena de gratitud y claridad. Comprendió que su vida había cambiado para siempre, no solo porque alguien la había rescatado físicamente, no solo porque había aprendido a confiar en sí misma, a reconocer la bondad en otros y a valorar la tranquilidad y la belleza que la rodeaban. «Wei», dijo finalmente con una sonrisa serena, «estoy lista para seguir mi camino. Ya sé que puedo enfrentar lo que venga». Wei asintió, compartiendo su alegría en silencio. Sabía que Lynn había crecido, aprendido y encontrado la confianza que necesitaba. Su tiempo juntos no solo había salvado a Lynn de una situación difícil, sino que también le había enseñado a vivir con fuerza, independencia y esperanza. Lynn miró la nieve que caía suavemente y sintió que cada copo era un símbolo de su nueva vida. La nieve que antes parecía fría y amenazante ahora representaba pureza, renovación y oportunidades. Comprendió que estaba lista para seguir adelante con el corazón fuerte, la mente clara y la confianza en sí misma intacta, y así, en medio del bosque nevado con el cielo estrellado sobre ella y el calor del fuego en la cabaña, Lynn comenzó una nueva etapa de su vida. No había miedo ni tensión, solo libertad, esperanza y la certeza de que podía construir su propio camino. Cada paso que daría a partir de ese momento estaría guiado por su fuerza interior, sus aprendizajes y la bondad que había encontrado en el mundo. La historia de su invierno frío y difícil había llegado a su fin, dando paso a un futuro lleno de posibilidades, confianza y alegría tranquila.